Señor nos bendiga ricamente y poderosamente. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor que se estremezca? A Él sea la gloria y la honra. Amén. Damos gracias al Señor por sus ricas bendiciones, porque para siempre son sus misericordias. Y estas misericordias se renuevan cada mañana. Y no se agota. Porque la misericordia humana sí, y la paciencia humana. Oye, me está colmando la paciencia, o sea, se está agotando, está en reserva. Y hay personas que tienen el arte de ponernos las reservas de la paciencia instantáneamente. Con una sola acción, ¡pum!, se pone en reserva ya. Pero Dios no es así. Dios es amplio en perdonar, lento para la ira y grande en misericordia. Así es la gracia del Señor, pero no quiere decir eso que nos hagamos los graciosos. Damos muchas gracias al Señor por sus bondades. Y precisamente Aaron, que era el niño que estaba hablando ahí acerca de la Biblia, él me hizo esa presentación de la Biblia a mí el domingo pasado. Y ahí estaba explicándome todas las dinámicas que tiene la Biblia y todo lo que hace. Tiene crucigrama, laberinto, y yo lo estaba elogiando mucho a él. ¡Wow! ¿Y qué más tiene la Biblia? Y me la enseñaba. Y había otro niño que no tenía la Biblia y que estaba mirando con cierto recelo. Y a medida que yo elogiaba a Aaron por su Biblia y cómo él manejaba todo, la cara del otro iba cambiando lentamente. Entonces, yo no le voy a decir el nombre del otro. Hasta que Aaron terminó y yo le digo al otro, ¿qué tú crees de esa Biblia? Y él dice, a mí me ponen video en mi casa, ¿qué mejor? Y se fue de ahí. Ay, Dios. Créanle a la Biblia cuando dice que nacemos pecadores. Pero Dios es amplio en perdonar. A mí me ponen video, ¿qué mejor que eso? Oiga esto, mejor que la Biblia. Hermanos, esa es la bendición de congregarnos. Y estamos hablando y reflexionando en ese tema. No porque yo vea que haya una deficiencia en congregarnos. Yo creo que por la gracia del Señor, el Señor nos ha bendecido con una iglesia donde es bueno estar aquí y donde nos reunimos con entusiasmo. Como dice el Salmo 122:1, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo creo que Dios se ha complacido en bendecirnos. Esto no quiere decir entonces que no prediquemos de esto, porque manejamos dos tipos de conceptos para lo que es la disciplina eclesiástica. Está la disciplina correctiva, alguien hace algo que no está conforme a los estándares y a las normativas que el Señor establece en su palabra y se le aplica a la luz de la palabra, mediante ese procedimiento bíblico, una disciplina correctiva proporcional a las circunstancias en que hubo esa falta. Y eso es una doctrina bíblica. De hecho, no es exclusiva de la iglesia. Los partidos políticos tienen su departamento de disciplina. Los clubes tienen su departamento de disciplina. Las federaciones tienen su comité de disciplina. Eso no es algo exclusivo de la iglesia. Pero está lo que se llama una disciplina formativa. Y la disciplina formativa
tiene que ver con la exposición de la verdad bíblica para prevenir que tengamos que recurrir a una disciplina correctiva. Entonces, aquí en este pasaje, cada vez, y con otros pasajes, cada vez que predicamos la Escritura, eso es una disciplina formativa. Estamos formando nuestro carácter a la luz de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y por eso cuando leemos, por ejemplo, acerca de congregarnos, eso es previniendo para que no dejemos de hacerlo, para que recordemos el privilegio que tenemos de reunirnos como pueblo y honrar al Señor en eso. Así que les invito que vayamos nuevamente al texto bíblico en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 25. Hebreos 10, 25, y la Escritura dice de la siguiente manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es lo primero que nosotros estamos viendo, pero vamos a seguir ahondando en el pasaje. ¿Por qué? Porque la exhortación sigue, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca, sino exhortándonos unos a otros al ver que aquel día se acerca. El Señor traiga bendición a la exposición de su palabra, en el nombre de Jesús. El domingo pasado estuvimos viendo esta exhortación. No es la primera vez que yo predico de este texto. Cada cierto tiempo, pues yo vuelvo y predico este texto, y nosotros tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Eso le dijo el apóstol Pablo cuando se estaba despidiendo de los pastores de Éfeso y se reunieron en la ciudad portuaria de Mileto, y entre las cosas que le decía el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, desde el versículo 17 en adelante, le decía: nunca rehusé predicarles a ustedes todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Es predicar toda la Escritura. ¿Por qué? Porque bien dice 2 Timoteo 3:16, que toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, siempre tenemos que estar recurriendo a estos principios bíblicos y recordándonos. Tenemos que ser recurrentes en esto. Y por eso, una vez más, vamos a este pasaje que algunos de ustedes conocen muy bien. Y la semana pasada estuvimos viendo que este versículo es una exhortación para todo creyente. Fue lo primero que vimos. Es una exhortación no para unos, no para otros. El mismo escritor, porque la epístola es anónima, él se incluye, no dejando de congregarnos, hasta él que está siendo inspirado para exhortar a la iglesia, a los creyentes, sobre la importancia de congregarnos. Él mismo, a pesar de tener la inspiración por el Espíritu Santo y ser el instrumento que Dios está usando para dar esa exhortación, el Espíritu Santo no lo excluye, sino que lo lleva a involucrarse en aquellos que también necesitan recordar esto. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, en este caso que lo tengo que hacer con frecuencia desde un púlpito o en distintos contextos, yo me incluyo. Esta exhortación es para mí. Yo no puedo decir, ustedes no deben dejar de congregarse. No, esta exhortación para mí. El que esté firme, mire que no caiga en cualquier área de la vida. Nosotros también somos los primeros en predicarnos el mensaje
de las Escrituras, del mensaje que nosotros encontramos. Para cada creyente, el pastor también es oveja y él necesita ser exhortado. Y es una exhortación para todo creyente. Y hoy estamos entonces nuevamente en el texto y podemos encontrar otras aplicaciones que el texto tiene. Y la segunda que nosotros vamos a ver es que esto es una mala práctica que debemos resistir. Y si nosotros seguimos con el bosquejo natural que hemos propuesto, en tercer lugar vamos a ver que congregarse es un medio para que nosotros podamos crecer juntos. En cuarto lugar, es un recordatorio del futuro cristiano. Quinto, una muestra visible de nuestra fe. Y sexto, una oportunidad para la adoración pública y colectiva. Entonces, ya vimos la semana pasada que era una exhortación, es una exhortación para todo cristiano, para todo creyente, para todo discípulo de Cristo. Es importante. Una persona que no conozca a Cristo decide si se congrega o no, pero estos estándares no se los podemos exigir a una persona que no ha nacido de nuevo, a una persona que no conoce a Cristo, que no se ha convertido a Cristo. Quizás simpatiza con el reino de Dios, quizás le simpatiza la idea de ir a la iglesia, pero la exhortación, la fuerza de la normativa recae en aquellos que realmente la entienden. ¿Quiénes? Nosotros los cristianos. Para muchas personas un domingo en la mañana es para descansar y se tiene en cuenta eso. Pero el congregarse no es contrario al descanso. Las raíces de congregarnos en el día del Señor se remontan a los 10 mandamientos. Y es el cuarto mandamiento. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. Y ahí habla de dos cosas, reposo y santificación. Es un día para el descanso y para hacer lo que nosotros hacemos. Nos reunimos como pueblo para adorar y bendecir el nombre del Señor. Alguien dirá, ¿y por qué no el sábado? Vamos a llegar ahí. Pero realmente nosotros lo hacemos el domingo porque las evidencias son demasiado fuertes en el Nuevo Testamento de que la iglesia, no el pueblo hebreo, no el judaísmo, la iglesia dejó de reunirse o no observó nunca el sábado para comenzar a reunirse el domingo. No fue que ellos primero reunían domingo y sábado y después cambiaron para el domingo. No, es que la iglesia nunca observó ese mandato porque fue dado específicamente para los judíos. Ahora bien, el principio de guardar un día para el Señor como pueblo para adorarle pública y colectivamente, consagrado ese día para el descanso y esa adoración a Dios pública y colectiva, ese principio permanece. Y es el domingo. Ya llegaremos ahí. Por lo tanto, si una persona me dice, ay, yo voy a aprovechar el domingo, a menos que sea una obligación. Las personas tienen que mantenerse mediante el trabajo. Y ese día le pusieron un trabajo o no está a su alcance esquivar eso, lamentablemente tendrá que trabajar. No vamos a caer en un legalismo como caían en aquel tiempo los judíos, que incluso las veces que Jesús sanó a una persona o a personas en el día de reposo, ellos lo condenaron. Y Jesús hablaba de la hipocresía de ellos, porque todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces el Señor dijo, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. En otras palabras, no podemos hacernos esclavos de ese día. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a trabajar. Y si una persona tiene que sostenerse y ese día le cayó trabajo, ¿qué va a hacer? Glorificar a Dios en medio de su trabajo. Ahora, si alguien escoge este día para cualquier cosa que no sea el reposo, yo tengo problemas con esto. Yo no voy a caer en legalismo, pero que alguien diga, bueno,
el día de reposo es un día libre, yo me paso trabajando la semana completa, por lo tanto vamos a tomar el día de reposo para, después que terminemos el culto, desde la mañana, que termine al mediodía, a la 1 de la tarde, pues entonces vamos al torneo de softball que tenemos, o de béisbol que tenemos, o vamos a jugar fútbol. Yo no estaría de acuerdo, porque no está descansando. El cuerpo necesita descanso. Y Dios nos pone ese día de descanso para protegernos a nosotros de nosotros mismos. No es para diversión, es para descanso. Y nosotros a veces confundimos diversión con descanso. Yo digo, tú quieres descansar, la gente quiere descansar y lo que hace es que se va de vacaciones. Y después resulta que tiene que tomarse una semana más para descansar de las vacaciones. En las vacaciones uno se divierte, pero no descansa. Uno descansa en su casa sin hacer nada ahí. Y descansa hasta que te aburre. Ese es el descanso. El que tú llegas al extremo de aburrirte, que dices, ay, ya yo quiero loco por trabajar. Ese es el descanso. Pero a veces confundimos, no es que está mal irse de viaje, pero a veces uno viene que le suena todo, menos el radio después que viene de viaje. ¿Por qué? Porque realmente uno no está descansando, uno se está divirtiendo, está conociendo nuevos ambientes, está bien y me encanta, pero son dos cosas diferentes. El domingo, el día del Señor, que es para adorarle pública y colectivamente, también es para el descanso. Así que maridos, saliendo de aquí, lleven a sus esposas y a sus hijos a comer a los mejores restaurantes y olvídese de eso. Aunque después sea el lloro y el crujir de dientes. No me aplica a mí, por supuesto, porque... Pero es el no congregarnos, como estamos viendo hoy, y en segundo lugar, es una mala práctica de algunos, no de la mayoría. Fíjese que el texto dice, no dejando de congregarnos, como algunos ya tienen por costumbre. Se volvió habitual en ellos el no congregarse. Y lo peor que le puede pasar a una persona que se congregaba y ahora no se congregue es que se sienta bien sin congregarse. El peor castigo que puede venir es que te sientas bien haciendo lo malo. Que no te sientas incómodo por desafiar abiertamente a Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Si ese día yo no digo, no voy a la iglesia, no me voy a congregar, no tengo ninguna causa justificable, ya hablamos de que si hay razones justificables, está enfermo, está de viaje, tiene trabajo, eso se puede justificar. Le pusieron un examen ese día, entiende. Pero hay personas que se quedan en sus casas sin ninguna razón. Lo extraño es que dicen que son cristianos. No eres. Si ya te estás habituando a aquello que Dios ordena que se haga o que no se haga. ¿Cómo puedes vivir sabiendo que estás en desobediencia permanente a Dios? Es algo que no todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque aquí estamos congregados y hay un mar de gente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algunos que han adoptado la costumbre, tanto como en los tiempos bíblicos como en el día de hoy, de no congregarse. Y eso es una práctica que tenemos que resistir. ¿Por qué? Porque podemos acostumbrarnos a eso. Se supone que cuando dormimos, que nos vamos a acostar, apagamos las luces de la habitación. Es difícil dormir cuando nosotros sabemos que es de noche con las luces encendidas. Si hay claridad y estamos echando una siesta, pues el cerebro sabe que esa es la realidad. Y por lo tanto no exige que esté totalmente oscuro, pero si es de noche, sí. ¿Y qué sucede? Que nos acostumbramos a la oscuridad. Y nos despertamos de noche, caminamos, hacemos cualquier cosa oscuro, porque ya nos acostumbramos.
Haga este experimento, a menos que sea una habitación que tenga blackout, que se selle por completo, siempre hay un poquito de claridad, aunque sea por el destello de una lucecita, por mínima que sea. Esa pequeña lucecita alumbra la habitación. Entonces, basta que pasen pocos minutos para que nos acostumbremos a la oscuridad y ver en la oscuridad. Basta con que pase poquísimo tiempo para habituarnos y acostumbrarnos. Porque así somos, nos acomodamos a las circunstancias. Nuestro peor enemigo es la capacidad que tenemos de adaptarnos a las circunstancias y nuestro mejor aliado es la capacidad que tenemos de adaptarnos a las circunstancias. Todo depende a qué nosotros nos acostumbramos. Y hay personas que dejaron de venir un día y esa ausencia pasó de ocasionalmente a intermitente a permanentemente. Y eso es lo que está combatiendo el escritor del libro de los Hebreos. No dejen de congregarse como algunos ya lo tienen por costumbre, por norma. Ya se distinguen por eso, ya no les afecta. El congregarse ya no le hace falta. Es parte de su vida, ya ellos lo han adoptado como una norma. Así como a los que amamos reunirnos y congregarnos y disfrutar del compañerismo cristiano, de la adoración a Dios, y que nos hace falta cuando por cualquier razón o circunstancia nosotros no podemos controlar, eso nos cohíbe de congregarnos y nos hace falta. A los que han dejado de congregarse no le hace falta. No se sienten incómodos porque están faltando en este momento a la iglesia, a mantenerse en el cuerpo. Por eso la exhortación es que esto es una práctica mala que debemos resistir. La palabra de Dios en el capítulo anterior de este libro de Hebreos, si nosotros vamos viendo hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que este pasaje es producto de una serie de exhortaciones que viene dando y que nosotros debemos tomar en cuenta, y termina y concluye con esa, de que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen costumbre. En el mismo libro de Hebreos también nosotros vemos cómo el escritor va exhortando, porque este libro, esta carta está escrita a creyentes para animarle, para exhortarle y para prevenirle. Y toda la carta está llena de esas exhortaciones. En el capítulo 3, verso 12 dice: tened cuidado, hermanos, no sea que que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Alentarse unos a otros diariamente, versículo 13, para que ninguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que hace nuestra mente, nuestro corazón cuando se endurece? Es que busca razones para justificar mi falta. No me estoy congregando cuando alguien me confronta. No te estoy viendo, no te está congregando. ¿Qué está pasando? La tendencia que tienen algunas personas es comenzar a decir las razones por las cuales no se congrega. Es que la iglesia ya me queda muy lejos. Antes, cuando estaba cerca de casa, era más fácil. Y lo mismo que dije el domingo pasado, lo digo hoy. El cielo es más lejos y usted quiere ir. Pues entonces, si no la distancia no te favorece, pues búscate otro lugar donde tú congregarte y congrégate allí. Y adora al Señor allí. Y sirve al Señor allí. Y canaliza tus dones allí. Y exponte a la confraternidad cristiana, al compañerismo cristiano. Ejerce tu ministerio allí. Si hay algo que en este país hay, es iglesia. Y buenas iglesias. Hay lugares donde las personas no tienen muchas opciones. ¿Y dónde voy?
Conozco hermanos que se van de viaje a otro país a vivir y realmente se les hace difícil. Donde no hay literalmente una iglesia donde ellos están viviendo. Es difícil ahí. ¿Dónde se van a congregar? Es en esas ocasiones que yo justifico la bendición de la virtualidad. ¿Por qué? Porque las personas, al no tener ningún lugar, no hay una iglesia cerca por ningún sitio, lo único que se consuelan es que por lo menos pueden conectarse, adorar al Señor, recibir la palabra y se alimentan aunque sea de manera virtual. Un abrazo y una bendición para cada uno de ustedes, hermanos, que nos están viendo virtualmente. Que el Señor les bendiga ricamente. Pero eso no es el caso de otras personas. No, que me queda lejos. No, que yo no voy a la iglesia porque me hicieron tal cosa. Las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, normalmente las de Pablo, están escritas para confrontar algo en el seno de la iglesia local. Para corregir, para prevenir, para animar, para dar gracias. Esas son las razones por las cuales Pablo escribe. Y escribe precisamente porque nosotros somos seres humanos con defectos, con problemas, con dificultades. Y esto se potencializa cuando tú aportas tus defectos, tus pecados y yo aporto los míos. En el seno de una misma familia hay dificultades y nosotros somos una gran familia que todos estamos en este proceso de crecer cada vez más en el Señor, pero en el proceso va a haber situaciones. Claro que sí. Pero cuando el Señor te llamó a salvación, Él sabía cómo es tu iglesia y aún así te llama a congregarte. O sea que no tienes excusa. Díselo al Señor, no a mí. No, que me hicieron tal cosa. Bueno, pues vete a una iglesia donde te hagan otra cosa que quizás tú puedas tolerar, pero tienes que congregarte. No tiene que ser en esta con carácter de exclusividad. Es que el Señor te manda a congregarte. A menos que usted me diga, como me dijo una señora una vez, yo voy a poner una iglesia yo. Oiga, que va a poner una iglesia a ella, que es un puesto de comida. Entonces es una mala práctica que tenemos que evitar. La Escritura nos corrige, no congregarse es una mala práctica que debemos resistir. Ese es el segundo punto que quiero resaltar. Lamentablemente el ser humano y los cristianos no escapamos a la realidad de rezagarnos en cosas que Dios nos llama a que nosotros estemos permanentes. Que tenemos que tener cuidado. La exhortación aquí en este versículo 25 adquiere un matiz congregacional. Y ellos estaban en persecución, estaban en problemas, pero aún así el Señor le dice, congréguense, anímense. Pueden hacerlo. Algunos han dejado eso, pero ustedes resistan. Las reuniones no deben ser abandonadas. No dejando de congregarse pudiera ser traducido más enfáticamente como no abandonando o incluso no desertando. Este mismo término se puede traducir como no desertar. Es como alguien que está enrolado en el ejército. En el ejército tiene una tarea específica y abandona tus tareas, sus responsabilidades. Es un desertor. La Biblia te llama a que no desertes, que te quedes batallando, luchando, creciendo, ejerciendo la paciencia, la tolerancia, el amor, sirviendo a los demás y juntándote con tus hermanos para adorar y bendecir el nombre del Señor pública y colectivamente cuando el Señor nos da la oportunidad de hacerlo, como lo hacemos sin trabas.
En algunos lugares tienen que reunirse escondidos. Estos hermanos tenían que reunirse de manera escondida, que no lo vieran, pero aún así se reunían. Pues entonces, por la libertad que tenemos, el Señor nos va a demandar más todavía. Al que mucho se le ha dado, más se le va a demandar. Es primera vez que yo me doy cuenta que la gente aplaude cuando dicen, te van a demandar más. ¡Ay, sí, qué bueno! Gloria a Dios, estamos creciendo. No debemos desertar. Ese mismo verbo lo utiliza el apóstol Pablo para referirse a quienes lo habían abandonado cuando era juzgado y lo habían dejado solos. Todos me han abandonado, todos han desertado, dice Pablo. Dejaron su lugar. Aquel que ha desertado, en ese término militar, tenía un rol, una responsabilidad, un compromiso ante su comandante. El que ha dejado de congregarnos está dejando el lugar que Dios destinó para él. Como nosotros estudiábamos hace algunos meses o algunas semanas sobre Efesios 2, versículo 10, que nosotros somos nueva creación en Cristo Jesús. Y el Señor nos ha creado, somos su obra maestra para que nosotros andemos en las buenas obras. Y parte de esas buenas obras es que el Señor se deleita con tu presencia aquí, adorándolo. El Señor se deleita con que tú y yo estemos aquí rindiéndole honor y gloria. El que deja de congregarse está desertando y le está haciendo infiel a su comandante en jefe, que desde que antes de que el tiempo fuera tiempo, ya tenía en su plan que te iba a salvar, que te iba a colocar en una iglesia local, incluso el lugar donde habitualmente te sienta. Todo eso estaba planificado y ahora por cualquier cosa tú lo dejas. Fíjate todo lo que está en juego. Esa mala práctica tienes que dejarla y venir a reunirte con el rebaño, con el pueblo del Señor y adorarlo y serle fiel a esto para edificar tu vida, para edificar tu alma y para que el Señor se sienta complacido y para que las bendiciones que Él te ha dado no las estés pisoteando. Esa es una mala práctica que hay que dejar. Algunos creyentes a los cuales el apóstol Pablo está aludiendo ya tenían eso por costumbre. Por costumbre es porque ya era una norma en su vida. Y esto es una degradación poco a poco, poco a poco, poco a poco. El camino de la negación a Dios no es de un día para otro. En Pedro comenzó ese camino de la negación. Antes de que Pedro negara a Cristo, ya él estaba dando pasos para hacerlo. Si todos ellos se escandalizan de ti, yo no lo voy a hacer. Saca su espada para enfrentar a los que van a arrestar a Cristo, apoyándose en su propia prudencia. No quiso que Jesús le lavara los pies. Negó a Jesús con maldiciones y cada una de las negaciones fueron más intensas que otras. Nadie se aparta de un día para otro. Es venir aclimatándose. Usted pone una rana en agua hervida y la tira, ella salta en agua hirviendo. Tú la colocas y ella salta. Pero si la pone en agua a temperatura ambiente y a fuego lento, muere ahí. El diablo tiene una olla a fuego lento para cada uno de nosotros. Tiene un plan. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo quisiera compartir algo que ya creo que muchos de ustedes saben, y es una enfermedad, una patología que todo creyente auténtico es vulnerable, no somos invulnerables. Y tiene una serie de síntomas. Se le puede llamar congrenesia.
La palabra amnesia es una palabra griega compuesta por el prefijo a, que significa sin, y necia, olvidar, sin olvido. Eso es lo que significa amnesia en griego. Y congrenesia es olvidar, congregarse. Y tiene varios síntomas. Número uno, solo ataca a los cristianos. Porque el que no tiene a Cristo no sabe. Ni quiere, ni tiene por qué regirse por lo que nos rige a nosotros. Entonces, solamente ataca a los cristianos. ¿Usted es cristiano? ¿Sí o no? Pues usted y yo podemos ser contagiados por congrenesia. Número 2. Los síntomas pueden variar. Pueden variar. Pero no afectan las actividades que son importantes para la persona. Solamente afecta el domingo. Normalmente comienzan los síntomas desde el sábado en la noche y el domingo en la mañana. Y parte de esos síntomas me llegó visita. Se me dañó el vehículo. Me cogió la hora. Y para no llegar tarde, mejor no fui. Y hay una serie de síntomas que acompañan. Número 3. Esa enfermedad no es permanente, solamente ataca como 3 horas. Después que pasó el culto, ya se fue. Y la persona que tenía la migraña o que le llegó visita, las visitas nunca llegan por la tarde, llegan por la mañana. Entonces, ya, es algo curioso, ¿no? Porque solamente tiene como 3 o 4 horas de duración. Número 4, esto puede repetirse. Y son unos síntomas que aparecen semanalmente. Y se extienden por los miércoles y los viernes. El síntoma detecta toda oportunidad de congregarse. Miércoles en la noche, viernes en la noche en la célula, o jueves según el día de la célula, y domingo en la mañana, que es donde se torna más letal. Pero el resto de la semana, en horas que no son de culto, normalmente la persona está muy bien y llena de energía. Cuidado, es contagioso. Las personas que tienen congrenesia dicen, yo no voy a la iglesia, pero es porque tú no sabes muchas cosas. Y el que está primero en el blanco, es el pastor. Bueno, no sé cómo le dicen blanco, porque yo soy negro, pero así se dice. Pero muchas de las causas por las cuales las personas no se congregan es por el pastor. Entonces contagian a otros. Por eso el chisme y la murmuración son tan malos en cualquier colectivo de personas. ¿Por qué? Porque las personas hablan mal del otro sin que el otro esté. No le dan la oportunidad de defenderse. Y no solamente eso, sino que prejuician y predisponen al que está escuchando. No crea nada simplemente porque alguien le dijo. Incluso son tan sutiles algunos que dicen, mira, yo te voy a decir esto, pero yo no quiero que tú vayas a creer que yo soy un chismoso. Claro que lo voy a creer. Mira, yo te voy a decir esto, pero no se lo diga a él, porque yo no quiero problema. Entonces, ¿para qué me lo dices? Entonces, tenemos que mantener siempre esa integridad. Entonces, esto puede ser contagioso
Otro síntoma es que casi siempre el que padece esta condición cree que no es grave. No, pero yo me he pasado la vida entera yendo a la iglesia, que yo falte un día, eso no es nada. Yo nunca he robado en mi vida, un día que yo robe no es nada. ¿Y quién puede ser más exigente, Dios o un juez? Dios exige más. Entonces, siempre lo tomamos a la ligera. 7. Normalmente la persona contagiada no busca ayuda. No busca ayuda porque cree que está bien. No busca ayuda porque quizás está en una condición ya muy decadente. No le importa nada. Ha perdido toda esperanza y toda sensibilidad. Se ha acostumbrado a su oscuridad. 8. En ocasiones se justifica creyendo que está bien con su condición. ¿Por qué? Porque somos expertos en poniendo excusas. 9. Ni la prosperidad material ni las calamidades la curan. Hay personas que dejan de congregarse porque están en un proyecto y sabiendo que pueden hacer eso otro día y que Dios no se está agradando de eso, aún así siguen con su plan. Y le dicen a Dios, Dios, bendíceme para yo no tener que tomar el domingo para esto. Entonces, si no viene la bendición, la persona sigue porque es un chantaje. De hecho, muchas personas me piden oración así. Pastor, óreme, mire, yo sé que el Señor lo oye a usted. Hermanos, no posponga nunca su deber con Dios, porque primero está esperando que Dios haga algo para que entonces usted pueda hacer. Si Dios me ayuda, yo te voy a dar esto. Eso es un chantaje a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros simplemente tenemos que ser fieles a Dios. Y la mayor bendición que nosotros podemos recibir de Dios es la oportunidad y la gracia que Dios nos da de ser obedientes. Todo lo demás vendrá por añadidura en el tiempo que Él quiera. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. 9. Ni la prosperidad ni las calamidades entonces lo curan. Y 10. ¿Cuál es el tratamiento? Confesión, arrepentimiento delante del Señor y buscar ayuda en medio de su pueblo. Es una mala práctica, hermano. El Señor nos lo da como norma. No todo el que se congrega es cristiano. De eso estamos seguros. Pero todo el que es un auténtico cristiano no va a rehusar a congregarse. Solo cuando ya haya situaciones de causa mayor que le impiden eso. Una enfermedad, un viaje, una situación laboral, escolar, académica, lo que sea. Dios sí sabe cuáles son esas causas que no escapan o que escapan a nuestro control. Pero bajo condiciones normales, Dios espera que todo creyente se reúna pública, colectivamente, y que resista a las tentaciones de pereza, de raíces de amargura, de frustraciones, o lo que sea que haya sucedido en el contexto de una iglesia local. No es razón para nosotros marginar el privilegio que el Señor nos da de congregar.